asumimos el paisaje como resultado de componentes pero estructurales. Por tanto, tienen una gran posibilidad de intervenir como determinantes. Las componentes estructurales, en primer lugar, la historia. En la historia vinculada en la construcción del paisaje. Hay una historia que aporta grandes contenidos de orden ambiental, precisamente de la necesidad de construir el paisaje. Pero esto no sería nada útil si es que no va acompañada de otra componente estructural como la sociedad. En gran medida es el factor más importante en la decisión de construir el paisaje, porque esta componente entiende la enorme necesidad de caminar en compañía precisamente de factores ambientales. Y a esto se le agrega lo que tanto les molesta, les incomoda, les fastidia, les irrita, la cultura. Ese es el bendito problema. Puedes prender la luz de fondo, dudo que sean ustedes nictálogos. Y por supuesto, todo esto en compañía de los recursos físicos, los recursos físicos. Entonces, lo primero que deberíamos señalar aquí es lo siguiente. Por un fenómeno bastante extraño, todos los que tienen alguna relación con el paisaje terminan creyendo que esto es lo único que importa, los recursos físicos, y que por lo tanto el paisaje es también la consecuencia de influencias de orden físico. Y sorprendentemente van desterrando las otras componentes de orden estructural. No les preocupa la sociedad, la historia les parece innecesaria, y la cultura es un capricho, ¿no?, de algunos que quieren dotar al paisaje de un contenido que no necesariamente le corresponde. Sin embargo, allí está tal vez el error más grande que se comete en términos de paisaje. No poder comprender de qué manera actúan las demás componentes. Historia hay que necesidad de conocer, por supuesto que sí, porque por lo general trabajamos por capas. Las capas tienen su propia historia. Pues imagínate que estés desarrollando una plaza, un parque, en una población determinada, sin entender que hace 10 años hubo una intervención en esa plaza. Hace 20, 50 años hubo otra intervención. Hace 100 años hubo una intervención de origen concreto. Cada caso es una historia. Y si tú no conoces los contenidos de esas capas, estás destinado a cometer un error. La intervención va a ser un error. Entonces, eso se llama palimpsesto. Viene del mundo de la pedagogía, ¿no? Las capas que van formando contenidos de orden histórico. Pero en la arquitectura es exactamente igual. Cada capa un contenido, cada capa una historia, cada capa algunos referentes que vas a tener que tomar en consideración para tu propia intervención. Por esa razón, a ver,
el trabajo que han desarrollado tenía algunos problemas bastante serios, especialmente de concepción respecto de lo que significan estas componentes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que no hemos entendido que en ese parque, en ese espacio público, se han desarrollado una serie de intervenciones y que a través de una investigación bastante superficial se podía determinar, ¿no?, momentos? El primer momento, segundo, tercero, estamos en el cuarto, quinto, en fin. Y si sumas todos los contenidos que llevan esas capas, entonces casi inevitablemente tu propuesta empieza a surgir en términos ya de diseño. Y una primera preocupación era la siguiente: casi nadie intentó siquiera cubrir el espacio. Todos dejaron completamente abierto el espacio, cuando tal vez lo más recomendable era cubrir, ¿no? Bueno, por supuesto, hay pues infinidad de maneras de cubrir el espacio, desde una cobertura evidentemente física, concreta, objetiva, hasta coberturas de orden virtual, por ejemplo, ¿no? Es decir, un motivo del diseño tal vez determinante. La plaza en su totalidad se pudo haber caracterizado a partir del modo de cubrimiento que pudiésemos haber utilizado. Entonces, ¿qué nos hace? No sé, ¿no? Yo tengo un espacio determinado y voy a intentar cubrir, ni siquiera pensando en la totalidad, ¿no? Porque inclusive dejar un sector libre pudo haber otorgado un carácter muy particular a esa propuesta, ¿no? Y esto que estamos marcando aquí era pues justamente motivo del diseño, ¿no? Era el diseño. Y nadie hizo eso. Sería interesante escuchar nuestros argumentos. Porque estamos viviendo en un medio bastante crítico desde el punto de vista ambiental. Las últimas informaciones califican uno y Arequipa también como los puntos más críticos en términos de condición ambiental, especialmente por el tema de la radiación solar. En Puno, hace años que estamos superando permanentemente los grados máximos de tolerancia. Van por el 10, el 11 creo, y Puno está ya hace tiempo en 13, 14, en fin. Significa alto riesgo para el ser humano. Entonces, dejar libre un espacio público es inaceptable. O simplemente significa que no conoces, ¿no? Arequipa, por ejemplo, tiene un problema, tal vez un poco menor, pero con una agravante, que su radiación resulta más dañina por el efecto albedo, o sea, el rayo que toca el piso y lo bota. ¿Por qué en Arequipa se da eso? Por el material que utilizan en sus calles, en sus avenidas, en sus propias construcciones, ¿no? El sillar blanco. Y entonces en Arequipa dicen que nada sirve que te protejas con un sombrero, con una gorra, utilices protector, etc. Porque el rayo va a tocar el suelo, va a rebotar y va a ir hacia ti. Todo eso proviene de la radiación solar, altísima en Arequipa, mucho más grave. Entonces, si tú sabes que en tu espacio público hay un personaje que es el que va a experimentar esa presencia, ¿por qué no dejas libre
o tú permites que el rayo llegue de esa manera. Eso es casi malvado, ¿no? Claro. Por eso el proyecto de la línea floral es un tremendo desacierto. Es un error gravísimo, porque se agravan las condiciones allí debido a su extensión. No es que es una cuadra, 2 cuadras, son muchísimas cuadras. Y en todo momento hay el mobiliario urbano que se sugiere para la permanencia. ¿Cómo pueden permanecer ahí? Pues, si no tienen ningún tipo de protección. Lo mínimo que debes hacer es intentar proteger, pues, claro, nada. Intentar, porque tampoco es una solución, ¿no? En el fondo estás mitigando, disminuyendo los efectos adversos. Entonces, trabajar de este modo es mejor que trabajar sin ninguna intención de cobertura. Ahora, ese es el esquema, pero ese esquema no necesariamente se materializa de esta manera, que fácilmente se te puede cuestionar. La distancia de la cabeza al borde es demasiado próxima. Entonces la protección va a resultar muy poco favorable. Pero, y si yo planteo lo mismo de este modo, o de este modo, o de este modo, estoy mejorando cada vez más, ¿no? Esta distancia está creciendo, ¿no? Está creciendo y se está volviendo más efectiva. Entonces, siempre la pregunta, ¿por qué no se intenta trabajar de esta manera? Ingeniero, para tu cerebro. Entonces, ¿por qué no se actúa en función del conocimiento técnico científico que te está dando una serie de sugerencias, ¿no? Entonces el diseñador, bien preparado, lúcido, inteligente, etcétera, dice, ya, yo voy a intervenir. Pero como estamos en un espacio público, no puedes tampoco cubrir, ¿no?, de manera total. Y lo que es más, con superficies absolutamente opacas que impiden la radiación. No se puede estar en un espacio público. Pero sí puedes trabajar, por ejemplo, con estructuras virtuales, que definitivamente van a disminuir la incidencia de ello. ¿Cómo virtual? Un ejemplo. Si tú tienes un elemento físico de este tipo y luego modulas distancias, ¿no?, y empiezas a ubicar ese elemento, y luego puedes trabajar algunas transversales que también son elementos físicos. Has generado una estructura virtual. Y aquí están los vacíos, pero aquí están los elementos que van a trabajar en función de mitigar la radiación, ¿no? Estos son los elementos que se van a encargar de trabajar la mitigación. Y luego, inclusive, tienen una gran capacidad estética, dependiendo del diseño, por supuesto, ¿no? Si hay habilidad en el diseño, se puede perfectamente tejer una estructura física, pero de dimensión virtual, ¿no? Virtual porque hay vacíos. Pero si tú trabajas eso en el conjunto, vas a ver perfectamente que la radiación ya no se va a manifestar en un 100%, llegará a un 50%, 60%, etc. Y después habrá más elementos que se pueden utilizar para poder incrementar, ¿no?, el beneficio de una estructura de esta naturaleza. Es un poco largo aquí,
estoy trabajando del mismo modo, ¿no? Estoy buscando lograr mitigar la radiación solar. ¿Y por qué? Porque es dañina, pues ya, ahora. Y se nos vienen cosas peores, ¿no? Se nos vienen, recién están empezando a determinar si va a empezar o no en el Perú también. ¿Han visto las últimas noticias sobre la India? Increíble, ¿no? 54 grados de calor. Están muriendo. Ni cuenta se van a dar de unos cuantos tragos y que haya sol. ¿Cierto? Al día siguiente nomás recién Cerrado ese cambio que se está acercando, va a nevar. Y esto es Parte de Chile. Cuando uno borracho, ¿no? ¿No ves? Puedes tener ningún efecto. ¿Frío? Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué no trabajan de este modo? ¿Ah? Digo que es peor, se les mostró un ejemplo fabuloso, ¿no? Sí, de hecho, sí. Ese es un ejemplo fabuloso. Eso va a quedar para la historia, ¿eh? Va a ser un ejemplo de intervención en el espacio público. Ahora, es bueno de algún modo intentar analizar a qué se debe que en un espacio como el de España surjan respuestas de esta naturaleza. Claro que sí. Y además se les hizo una confrontación, ¿no?, entre lo que sucede en un medio como el nuestro y lo que sucede en España. Puede ser que España, Alemania, ¿qué nos interesa? Lo que importa es el nivel de respuesta. Pues aquí vimos el ejemplo de la plaza de San Pedro, ¿no?, que es un desastre, realmente es un desastre. Una fastidio indigna porque se perdió, ¿no?, la posibilidad de desarrollar una propuesta de altísima calidad. Entonces, si uno analiza esa confrontación, lo primero que ve es que en la plaza de Sevilla, el arquitecto es alemán. Y me acuerdo un poco que sus nombres y apellidos son impronunciables, ¿no? En fin, eso no nos importa, pero sí nos importa saber que este fulano, sin ninguna necesidad de análisis, es un excelente. Quiere decir que ha sido bien formado. Intuitivo. Un alemán será, que supongo. Claro. Alemania tiene pues niveles académicos elevados, ¿no? Y eso le agrega, por supuesto, su interés, que tampoco es suficiente. Tú puedes ir a la Sorbona y si no tienes ningún interés vas a regresar más bruto desde lo que fuiste. Porque no hay interés. El factor fundamental para adquirir una excelente formación profesional es el interés. Tengo un interés en formarme bien, formarme de la mejor manera posible. Listo. Entonces, se forma del mejor modo posible, tiene un gran interés por desarrollar su capacidad y desarrollar ese proyecto. No sé si se han tomado la molestia de ver en internet los planos, las secciones, etc. Hay un factor que decide su calidad. Los son difíciles de elaborar. Basta ver para decir, qué terrible, qué terrible. ¿Por qué? Porque hay un tremendo movimiento. Todas las tremendo movimiento. Bolas de madera. Y que me imagino, ¿no?, que han tenido que trabajar por sectores, en fin. Ahora, claro, por supuesto, pues la ventaja de la tecnología también, ¿no?
Una maquinita interviene y resuelve los problemitas, etc. Impresión 3D debe ser. Corte 3D. ¿No? Luego viene el otro factor, y estamos hablando justamente de lo que estamos escribiendo. Historia, sociedad, cultura. Para que ese proyecto se haya podido materializar, hay un promotor. El promotor es un miembro de la sociedad. ¿Quién es? El alcalde de la ciudad. Entonces, mientras allá eligen alcaldes de alto nivel cultural, intelectual, etc., aquí elegimos perros reos. ¿No? No se olviden lo que ustedes los eligen. Ustedes son los culpables. En ustedes está toda la responsabilidad de las autoridades que tenemos. Entonces, ese gran alcalde es un visionario y dice, ah, caramba, este es un proyecto de gran, caramba, yo te apoyo con todo lo que sea posible. Entonces el arquitecto dice, excelente, tengo todo el apoyo de la autoridad, la institución, la misma sociedad, y ahora trabajemos en el nivel cultural. ¿Cuál es el contenido del proyecto? Claro, ese proyecto tiene un discurso. Por eso estamos hablando también de historia. Ese discurso tiene que de alguna manera representar lo que sucede en esa sociedad. Lo poco que puedo encontrar, etcétera, hablan del mercado, ¿no?, que existía en ese lugar. Un mercadito tradicional, ya bastante deteriorado, etcétera. El arquitecto pudo decir, ya muy bien, me erradican el mercado, listo. Aquí trabajamos solo en el espacio público. Pero es un tipo bien formado, es un tipo lúcido, inteligente. Vamos a recuperar el mercado y lo vamos a potenciar. Y efectivamente lo han hecho. Y supongo que las autoridades, los promotores, miembros de la sociedad, en algún momento han podido decir, pero ¿y cómo vamos a convivir? Pues, espacio público y mercado, se va a complicar y la lectura va a ser muy difícil, ¿no? Porque vamos a trabajar en niveles. El mercado no se ve. Cuando uno persigue, observa el espacio público, no hay mercado. Está debajo. Para resolver un mercado en un nivel casi de sótano es difícil también. Claro, porque tienen exigencias ambientales muy particulares, ¿no? Entonces, ese proyecto genera un desarrollo complejo de toda su propuesta, ¿no? Y al final se ven los resultados. ¿Qué nos puede enseñar esto? Que un buen proyecto, por lo general, es un proyecto complejo. En cambio, nos vamos a Salcedo y ahí trabaja el arquitecto Pepito Pérez. Para mayor datos, cuñado del alcalde. Solo con esos datos está garantizado el fracaso. Claro, está garantizado. ¿Dónde ha estudiado Pepito Pérez? En Landín. Habría que decirlo de manera precisa, ¿no? En el centro comercial Landín. La especialidad es venta de títulos. Claro. Entonces, con ese cartoncito absolutamente nulo, sale, va al municipio y dice, oye, esto es un cuñado, claro, dame el reloj. El alcalde, que es más bruto que Pepito Pérez, le da pelota. Excelente, cárgate. Ahí están los resultados. Tiempo perdido, dinero perdido, inversión perdida, resultado absolutamente fracasado. Ahora, ¿todo esto les preocupa a ustedes? No, no les preocupa, porque ya están pensando, ¿dónde está mi padrino? ¿Dónde está mi compadre? ¿Dónde es mi cuñadito?
cosa que salgo con mi título, pienso cometer barbarie. Arrastro por el espacio. ¿Qué me interesa mi plata? Si yo vivo en la plaza. Da mi plata y listo. Voy a cobrar 50.000, 30.000, no sé. Porque el diseño de Salcedo es solo eso. Listo. ¿Cuánto tiempo hemos demorado en desarrollar este proyecto? 3 segundos. Claro. Y después, dibújalo. Oye, ¿de dónde está la tanquita? Esta es una tanquita, mira. Pero muy poco, pues. Ahí también, ¿verdad? Ese es el nivel, ¿no? Y cuando uno va allí, se indigna, pues. ¿Por qué? Porque alguien me dijo, van a la plaza de Salcedo, chévere. Ya, pues, que dijeron que era sospechosa la plaza, ¿no? Cuando fuimos, se confirmó que no es chévere, es un desastre. En realidad, esto se puede calificar como delito ambiental. ¿Cómo se llama? Sí, Repago chévere. si uno tuviera, yo tampoco tiene, un fiscal del ambiente, nos denuncian a pobre Pepito Pérez. Arequipa, por ejemplo, tiene fiscal. Yo hice un curso con él, un curso sobre legislación ambiental. Ya que el tipo, pero terrible, ¿no? Radical, andaba detrás de los proyectos. Cuando veía algo, a este lo veía. Entonces, esto merece pues una denuncia. Porque además de perjudicar a toda la población, es una estafa. Mientras el arquitecto alemán pudo haber pasado 6 meses, estoy especulando nada más, o más, ¿no? 9 meses, un año, desarrollando su proyecto, elaborando todos los planos necesarios. Este lo ha hecho en un fin de semana. 2 días. Claro, el sábado de la mañana empezó y el domingo en la tarde ya estaba terminado, inclusive con los efectos del alcohol. Pero vean por las consecuencias. Sevilla, con una plaza maravillosa, que es pues una noticia en Europa, ¿no? En Europa entera, pues Sevilla, has visto la plaza que tienen, qué bien. Uno, no es noticia ni siquiera barrial, porque saliendo de Salcedo ya nadie quiere hablar de esa plaza. La pregunta es, ¿y por qué no nos importa? ¿Ah? Vamos a pensar, pónganse, esa cosa que llevan encima no es solo para peinarse, es también para pensar. Espacio y espacios generadores, otro aspecto. Espacio y espacios generadores. Generadores de sistemas. Generadores de sistemas ambientales. Ay, nos hemos olvidado, ¿ah? Pepito Pérez hizo una maestría en la UNAPUM. Determina el paisaje como instrumento estructurador urbano
Entonces, no es pues una responsabilidad menor, ¿no? Todo lo contrario, es una responsabilidad muy grande. Listo. La ciudad depende también en gran medida de este tipo de contenido espacial. Y para eso hay un vínculo fundamental. Sería el siguiente aspecto. Vínculo fundamental. Que puede tipificarse o identificarse al menos como paisaje ambiente. Paisaje ambiente. Es lo que se ha logrado en el caso de España y está ausente en el caso de Cuba. De contenidos estéticos, de contenidos estéticos y de salubridad. La salud está en juego también. Que enriquece su influencia. Claro que sí, pues. Yo como no volvería más a Salcedo. Ustedes sí, yo seguro. Muchos de ustedes van a tomar como modelo de espacio público a Salcedo, ¿no? Ya han ido a tomar fotos, videos. Yo he hecho por Salcedo. Y de ese modo podemos entender Era así, que la configuración del paisaje, la configuración Acá tenía pues. Acá tenía los del paisaje canchita, municipio. asumido como proceso complejo. ¿Este arquitecto genera un proceso complejo? Por supuesto que sí. Este elimina el proceso complejo. Sus elementos deciden relaciones. Qué importante, ¿no? Elementos deciden relaciones. En el caso de España, estas relaciones están garantizadas. En el caso nuestro, están eliminadas. Ya no hay ninguna posibilidad. Porque a través de eso se determina uso y comportamiento. Desde ese punto de vista, en una suerte de intención
para la formulación de conclusión, puede plantear que paisaje y espacio sería otro aspecto. Paisaje y espacio deciden la necesidad de intervención, deciden la necesidad de intervención del factor perceptual. Hay esa necesidad, ya está identificada la necesidad. Y sus orientaciones. Y sus orientaciones. Entre las cuales las más necesarias de ubicar serían las siguientes. Por un lado, imagen territorial. Imagen territorial. Y por el otro, dos, símbolo. De ese modo ya podemos ingresar directamente a percepción del paisaje. Percepción del paisaje. Como de costumbre, tenemos una introducción que va enriqueciendo nuestra comprensión del paisaje. Entonces se puede hablar de paisaje de un modo diferente. Paisaje como expresión visual del medio. Como expresión visual es lo dominante, ¿no?, del medio. Ahí está justamente lo que estaba mencionando, imagen territorial. Expresión visual del medio. Su historia, cultura, historia, cultura y el acto humano. El acto humano. A esto le agregamos en este momento qué es lo que vamos a entender por percepción. Y aquí creo que es necesario hacer un paréntesis porque este es un concepto altamente polisémico.
Aun cuando hoy en día, por supuesto, la gran mayoría de los conceptos están sufriendo esta influencia, ¿no?, de incremento en sus condiciones polisémicas, múltiples significados, a veces con grandes diferencias, a veces con bastante cercanía más bien entre una y otra orientación. Pero en lo que se refiere a la percepción, hay sí una carga muy grande. Y entonces, cada uno elige, ¿no?, el concepto que mejor se presta a sus necesidades operativas, en el caso nuestro, el paisaje. Y por esa razón vamos a hablar de percepción desde el punto de vista de procesos iniciales. Procesos iniciales. ¿De qué? De recepción y organización, de recepción y organización de las cargas de información. Información. Cargas de información con inclusión de aspectos. Con inclusión de aspectos cognitivos que se complica el asunto entonces. Valorativos y afectivos. Para posibilitar demandas de interpretación. Interpretación de contenidos de la realidad. Listo, esa es una explicación bastante adecuada, favorable, conveniente para manejar el problema de la percepción. Pero no está tampoco de más indicar que hay tres momentos, ¿no?, en lo que se refiere a nuestra relación con la realidad. Uno primero, que es muy simple, es la estructura sensorial. Uno segundo, que es más complejo, que viene de lo perceptual. Y desde lo perceptual se construye la idea. Y finalmente, el tercer momento, la experiencia que permite formular el concepto. Estamos hablando del segundo momento. El primero no requiere ni siquiera explicación, porque se desarrolla, se desenvuelve con absoluta facilidad a través de nuestra existencia diaria, cotidiana, ¿no? Terminas, estás desarrollando capacidad sensorial. Escuchas, estás desarrollando la capacidad. Observas, estás desarrollando tu capacidad sensorial. Ahora, todo eso se aplica, debería aplicarse especialmente sobre problemas de la realidad. Ahí nace la dificultad. ¿Por qué razón? Porque no tenemos pues ni siquiera una idea básica sobre la realidad.
y no somos tampoco exclusivos responsables de esa deficiencia. Vivimos en un medio que está afectando severamente la condición total de la realidad. Y la realidad está siendo socavada, erosionada, afectada, distorsionada, deformada permanentemente. Entonces, tenemos que vivir bajo ese tipo de influencias, ¿no? Para facilitar el contenido de esta introducción, vamos a trabajar en dos orientaciones. A partir de dos orientaciones. La primera que nos va a permitir hablar de modos de percepción, y en este caso estaremos hablando de percepción del objeto, por un lado. Primero, percepción del objeto, y por el otro estaremos hablando de otro nivel de percepción que viene a ser justamente percepción ambiental. Entonces, de un contenido específico puntual pasamos a un contenido genérico. Cuando hablamos de la percepción del objeto, estamos trabajando en función de la psicofísica clásica. Aquí actúa la psicofísica clásica. Y ella nos orienta en el sentido siguiente. Hablar de esta percepción es hablar de propiedades de los estímulos simples. Se trabaja a partir de las propiedades de los estímulos simples. Entonces no es nada complicado actuar en función de la percepción del objeto. Porque ahí tenemos una relación continua, permanente, ¿no? Brillo, color, profundidad. Brillo, color, profundidad. Movimiento. Desplazamiento, etcétera. De ese modo, la psicofísica clásica explica cómo desarrollamos nuestra capacidad para percibir el objeto en general. A diferencia de la percepción ambiental que trabaja desde la psicología ambiental. Pues aquí trabaja la psicología ambiental. Una disciplina bastante nueva, está en pleno proceso de desarrollo en realidad, pero de gran valor para el problema del paisaje. Aquí se trabaja en función de escenas ambientales. ¿Cómo trabaja también? Se amplía nuestra visión, ¿no? Escenas ambientales. ¿Cómo han hecho? A gran escala, para trabajarla en toda
su complejidad. Entonces, de algún modo somos escenógrafos, ¿no? De lo que se está determinando allí como escenas ambientales. Una plaza es un drama, es una representación teatral, ¿no? Se supone que la plaza de Sevilla ha permitido el desarrollo de una escenificación teatral de altísima calidad. La placita de Salcedo no permite ninguna posibilidad de representación teatral. Hay un abandono total, una orfandad completa. Lo pueden verificar, ¿eh? 2, 3 veces he pasado, no he ido a la plaza, he pasado en vehículo, y casi siempre está vacía. No sé si han visto. Casi siempre está vacía. Si había 2, 3 personas, era mucho todavía. Eso ya es una evidencia de su pobreza, ¿no? En términos ambientales. El usuario, por más que no tenga conocimientos específicos sobre espacio, paisaje, arquitectura, etc., entiende, comprende que allí no hay nada para él. ¿Claro? Entonces, ¿para qué se va a detener? Mucho menos va a permanecer. Mientras que les puedo asegurar que en la Plaza de Sevilla la gente deliberadamente va, programa su visita, ¿no? Oye, la familia, me imagino, conversa y dice, el sábado a las 5 de la tarde nos vamos todos a la plaza. ¡Ah! Hay que escena ambiental, por lo tanto se ha trabajado en lo que significa percepción ambiental. En relación con la percepción del objeto y también en la percepción ambiental, hay un tema muy puntual que debemos desarrollar. Se llama el rol del observador. Entonces acá se puede hablar de tercer rol del observador. Nosotros pasamos con absoluta facilidad de usuarios a observadores, o viceversa, ¿no? De observador a usuario. Entonces, del mismo modo, en la percepción ambiental también se va a hablar del rol de observador. ¿Cuál es el papel que va a desempeñar este rol del observador? Eso es lo que vamos a ver en este momento. Tiene relación. En el que se refiere a la percepción del objeto, son considerados como sujetos. El observador, los observadores son considerados como sujetos. Sujetos. Con toda la carga pasiva, con toda la carga pasiva y por lo tanto marginal. Pasiva y marginal. No interviene prácticamente en la percepción del objeto respecto del fenómeno de estudio. Que en el caso nuestro es el paisaje. Respecto del fenómeno del estudio. En el caso nuestro, el paisaje. Mientras que en el rol del observador que le corresponde a la percepción ambiental, son considerados
como participantes. Participantes que se integran, en la escena, y hemos hablado de eso, escenas ambientales, en la escena se integra en la escena analizada. Analizada. Listo. Por lo tanto, con movimientos hay una intervención activa, por lo tanto hay movimientos que van de lo real a lo imaginario. Entonces allí ya estamos hablando de proyección.